En esta oportunidad vamos a escuchar a los representantes de los fonavistas del Perú, donde pues han anunciado vigilia en los próximos días en el Ministerio de Economía. Han mencionado que vienen vulnerando sus derechos. Ahora ha dicho que el dinero que prestara el Banco de Materiales a los fonavistas quiere cobrarle con intereses. Hoy el Estado le debe millones a los fonavistas. Ha dicho préstamo de 2.000 soles, ahora quieren cobrarle 78.000. El Estado se está pasando de vivo, quiere devolverle la plata a los fonavistas con la misma plata que le quiere cobrar a los propios fonavistas. Vamos a escuchar pasajes de su pronunciamiento desde la capital peruana. Si el FONAVI le ha dado a una persona un monto X, ¿cuál monto figura en un contrato de préstamo? Entonces, la ley dice que debe devolver, entonces están dispuestos a devolver. Pero ¿cuál es la barrera burocrática que existe? La barrera burocrática es de que el Banco de Materiales, cuando recibe el lineamiento, no, me tienen que pagar 420 para ver si te apruebo o no te apruebo. O sea, ¿dónde estamos? Y aparte, 20 y tantos soles por trámite administrativo. Y aparte que le cobra la comisión por todas las acciones que hace el tema de la recaudación, el Banco Materiales a la comisión. Entonces prácticamente acá estamos viendo gente que se enriquece, porque ahorita el Banco de Materiales, si bien es cierto, no está dando créditos de vivienda, ya cerró ya. Entonces la pregunta es, ¿de qué viven? Las únicas carteras que el Banco de Materiales tiene ahorita es las carteras del FONAVI. Entonces de ahí pues está sacando plata, ¿no? Entonces, todo el dinero que pueda recaudar, ¿a dónde llega? Al Banco Material. Si el Banco Material le da la comisión, pero antes de dar la comisión dice, se cierra con el 10% que le corresponde como administrador y el resto le llega a la comisión. Y la comisión empieza a pagar planillas doradas, como el secretario técnico, más de 15.000 soles mensuales, los técnicos 14.000, 13.000, hasta el barrendero, hasta 2.000 gana. Y te das cuenta, ahí se va la telefonavista. ¿Qué es lo que ustedes están exactamente sugiriendo que se debe de hacer? Empezar, si queremos ser prácticos, hay que eliminar a esos parásitos como es el secretario técnico de la Comisión ad hoc para que dé viabilidad y no haya esas barreras burocráticas. Mauricio González Angulo. Ese señor lamentablemente está atornillado en la opción desde que se creó la Comisión ad hoc FONAVI y la Secretaría Técnica, en donde prácticamente no está dando solución. ¿Cuántos años está acá él? No da solución. Ahora, hay dinero que ingresa desde que se empezó el tema de la recaudación de los aportes FONAVI. ¿Cuánto dinero ha ingresado y cuántos han recibido? No muchos. Entonces, ahora, él proviene del Estado, pero veamos entre los deudores, el Estado es un deudor y las personas naturales somos deudores, pero la mayor cantidad de deudores es de parte del Estado. Entonces, el Estado ahorita no quiere pagar y pone a su gente para hacer la barrera. No, que cóbrale a los prestatarios. O sea, nos pone pueblo contra pueblo. Cóbrale a los prestatarios. Y ellos son más o menos los afectados. Mira, ahorita son más de 2,5 millones de fonavistas. ¿Y a cuántos ya se les habrá dado algo se les habrá devuelto? No, se habrá venido al 10%. Ya, pero te voy a decir una cosa. Acá hay dinero por recaudar. Si tú como periodista le preguntas a los que llevan la cuenta, señor Mauricio González, usted secretario técnico, ¿cuánto se le debe a los fonavistas? No sabe. ¿O sabe menos que...? No sabe, simplemente no sabe. ¿Cuánto no sabe? Pero sí sabe cuánto es lo que tienes que recaudar. Eso sí, te lo inflaron. Ya qué chistoso. Si saben cuánto es lo que te inflaron, entonces ese sería el monto total a pagar. Bien. Entonces, a ver, vamos a terminar aquí con el señor, el asesor, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es su nombre? Augusto Gamarra Villanueva. Soy asesor ad honorem de la coordinadora macrorregional sur de los prestatarios del Banco de Materiales y fonavistas. Mira, justo para una especie de calidad, en calidad de primicia. Sí. Este documento obtenido el día de hoy, 9 de agosto del 2023. ¿Ya? ¿Cuánto sale en estas cuotas, de las cuales se le ha señalado que así son cuotas vencidas? ¿Ya? Aparece saldo de capital 2.450.37, Sí. pero con los intereses compensatorios, mora de cuota, etcétera, etcétera, ¿cuánto sale? 78.651 soles con 28 céntimos. Dígame usted, ¿será posible
que un prestatario con más de 60 años, 70 años, enfermedad de repente terminal, o de repente ya está lamentablemente bajo 3 metros fallecido, tiene que pagar 78.000 soles cuando la deuda única que tiene es 2.450.37. Entonces, lo que nosotros hemos señalado de manera clara es de que lo único que tiene que pagar el prestatario del Banco de Materiales en su condición de deudor es que pague este monto, el saldo deudor del capital, mientras que los intereses moras se tienen que eliminar. Y por eso es de que si es que paga el monto total, en este caso de 2.450.37, según la 31.173, tiene la posibilidad del descuento del 25%. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque a estas personas que tienen la condición que hemos señalado de una gran vulnerabilidad, no se les puede apretar como para decir de que la caja de los fondos del FONAVI es justamente los deudores del Banco de Materiales. Nosotros hemos señalado de manera clara de que si en aplicación de la ley 28275, en la cual se permitía la reestructuración de la deuda, ¿qué significa eso? Que solamente se le reconozca el saldo deudor del capital y los intereses y moras se eliminen. Ese es un derecho adquirido, ¿correcto? Lamentablemente la ley 29770, que no ha tenido reglamentación, no ha podido ser aplicada. Teníamos también esa gran ventaja. Dice la ley 30114 que ha sido eliminada, que ha sido la más terrible, ¿no? Pero dice ahí, reconoce de que el procedimiento debe ser una reestructuración, mientras que en la ley 31173 y con la, ¿cómo le puedo decir? Con la perniciosa tarea del señor Mauricio González, quieren hacerlo esto con el pago de un refinanciamiento. Lamentablemente ellos quieren aplicar refinanciamiento, ¿no es cierto?, con intereses compensatorios, legales, etcétera, etcétera, que como usted habrá visto, tendría que pagar 78.051 soles. No, pues es un perjuicio grande para los fonavistas. Dígame, ¿y por qué persiste en esta situación con este señor tal Mauricio? ¿Ya han tratado de sacarlo de ahí? ¿Cuál es el procedimiento, el camino legalmente para cambiar esta situación? Bueno, nosotros hemos aportado, no solamente en la calle, no solamente en la lucha, sino que también hemos hecho aporte de manera promocional respecto de las leyes que se han dado, porque son acumuladas 5 leyes que el Congreso de la República las ha dictado. Sin embargo, necesitamos más. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer el tema de lo que realmente dice esa norma. Esa norma dice de que debe ser la fórmula más beneficiosa para el deudor, ¿no es cierto? Fonavista, prestatario del Banco de Materiales, la fórmula más beneficiaria. Pero aquí ocurre algo importante, que quien tiene lamentablemente en forma medular, que lo tiene ahí cobijado, es la presidencia del Consejo de Ministros, como asimismo también el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros vamos a hacer en los próximos días, va a desarrollar justamente una vigilia, para primero, en el frontis del Ministerio de Economía, pidiendo y exigiendo además al mismo tiempo retiro, ¿no es cierto?, la salida de este señor, que es uno de los más grandes perjuiciosos, ¿no?, de los que Mauricio González, que es el secretario técnico de la Comisión ad hoc, que es la que justamente haciendo trampas y sobre trampas sobre la posibilidad de que los fonavistas reciban el día de hoy su dinero. ¿Qué hemos logrado además, para que usted sepa? Nosotros no solamente hemos visto ese camino, que es muy pequeño, porque los fondos del FONAVI están justamente, lamentablemente, en los dineros que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda. Ellos tienen que devolver esos dineros. Es más, lo que hemos acordado es de que no solamente se pague el saldo del fonavista en sus aportes, ¿no?, sino que en la boleta de pago, como parte de la remuneración, está el aporte que ha hecho el empleador. Pero no lo ha hecho como un aporte directo del empleador, sino lo ha sacado justamente en su boleta de pago, está el pago que ha hecho, ¿no es cierto?, el fonavista. Entonces, en consecuencia, de manera literal, debe devolver no solamente el aporte que figura a nombre del
del Fonavista, sino también el otro aporte que también está a su nombre. Porque si no, ¿a dónde iría ese dinero que aportó el empleador? Lamentablemente el Tribunal Constitucional, actuando de manera indebida, de manera ilegal, ¿no es cierto?, contra su propia fórmula, de la cual, ¿qué ha sucedido? Son 7 sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, que este tribunal de Marras se ha echado abajo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar una normativa en la cual solo, como está estipulado en el Código Civil, vamos a exigirle al Congreso de la República para que por mandato de la ley del Código Civil se tenga que pagar en la forma total. Además de eso, estamos hablando del aporte propio, ¿no es cierto?, del trabajador, el aporte del empleador a nombre, ¿no es cierto?, del trabajador, ¿no es cierto? Todo eso de manera íntegra, pero también al mismo tiempo, ¿por qué la ley del embudo? Porque solamente cuando el gobierno te quiere a ti cobrar de alguna cuestión, te cobra intereses, como se lo acabo de mostrar, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué no hacemos también lo mismo cuando en este caso el Estado me debe a mí? ¿No es cierto? Que es el caso de los fonavistas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? De que eso, que son los intereses legales, ¿no es cierto?, conforme está en el mandato, no solamente constitucional, sino de la ley, tiene que devolver con intereses a los fonavistas. Pero ¿qué es lo que quiere hacer? Que esos intereses los paguen justamente los deudores. En este caso, ¿quieres hacer caja con qué? Con los fondos que tiene que aportar el Banco de Materiales, por ejemplo, entre los deudores. Y eso no puede ser. Señor, él tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ha sido irresponsable, ¿no es cierto? Y entonces ellos son los que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque cuando se trata de costos y costas en un proceso judicial, en este caso el vencido es el que tiene que pagar, ¿no es cierto? Y en este caso, el que ha cometido no solamente infracción, sino delito, porque hay el delito de omisión, ¿no es cierto?, a sus funciones, pero también al mismo tiempo de abuso de autoridad. Y entonces, él tiene que pagar. No queremos que se vayan a la cárcel, pero que por lo menos, por ahora, que agarren, paguen lo que deben de pagar a los fonavistas. Correcto. Finalmente, entonces, un llamado pues a todos los fonavistas que estén conectados para que ¿hay fecha para esta vigilia todavía? Están señalando que van a convocar a esta vigilia en el Ministerio de Economía y Finanzas y esperamos de que todos los fonavistas vengan justamente a reclamar ese tema. Primero, el retiro inmediato del señor Mauricio González porque está haciendo actos de delincuencia en contra, ¿no es cierto?, de la salud y la vulnerabilidad de los trabajadores fonavistas. Primer tema. El segundo, la viabilidad del pago de lo que hemos señalado hace unos instantes. Tiene que pagarse en forma total. Uno, no solamente el pago que tiene como aportante, ¿no es cierto?, del trabajador, el aporte del empleador, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo también tiene que recaudar los dineros de las diferentes instituciones. Vuelvo a insistir, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda, de ahí tiene que salir los dineros que debe el Estado al FONAVI, ¿correcto? Y finalmente, algo importante, que den la posibilidad de que los pagos, si hay fondos del FONAVI, que no se pague de la manera que ellos ya ha señalado el ministro, que dice que quiere hacer un tema horizontal sobre el pago de cada quien, con el supuesto que dice de que claro, un prorrateo, ¿no?, en el cual dice de que como no encuentran los papeles, los documentos que acrediten el tiempo con el cual haya trabajado y cuánto ha sido su aporte, ¿no es cierto?, entonces no se les puede sacar el monto que corresponde. Y eso es totalmente falso. ¿Por qué razón? Porque no solamente se encuentra en el Ministerio de Trabajo los libros con los cuales, ¿no es cierto?, existe allí, pero también hay documentos que tienen que sacarlos de lo que fue en ese entonces el Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no es cierto?, el tema previsional. Entonces, allí están los datos de cuánto ha estado ganando el trabajador para que le puedan hacer el descuento y pueda hacer el aporte en ese tiempo del Seguro Social, que era IPSS y ahora es salud. ¿Por qué tanta tacañería de parte del gobierno cuando dicen de que Perú está a nivel de Latinoamérica el primero en el desarrollo económico? ¿Por qué tanta lamentablemente no podemos decir eso porque el Perú ha decaído, no solamente en el Producto Bruto Interno, sino también al mismo tiempo en los dineros de la población.